Bueno, Olguita, ¿qué más tenemos? En busca de evitar un suicidio, haríamos lo que sea, ¿no, señora? Pero para ello tenemos un experto en el tema. Sonia, adelante. Sí, desgraciadamente es un tema que sí está sucediendo mucho, no está padre y bueno, contamos con la presencia de un experto para platicar justamente de este tema. Él es Antonio Águila. Bienvenido, Antonio, muchas gracias por acompañarnos aquí. Y bueno, el tema del suicidio y principalmente en los jóvenes está sucediendo mucho, ¿verdad? Cuéntanos ahorita tu experiencia de lo que estás viviendo precisamente con ellos. Así es, mira, actualmente el INEGI ya ha reportado que el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años de edad, lo cual hace que tengamos la necesidad de llevar acciones preventivas. Es decir, necesitamos primero concientizar que este problema existe, no negarlo, no evadirlo, no llevarlo a ocultamiento, sino sacarlo a la luz pública, porque es la única forma realmente que tenemos de ayudar a quienes están en una situación crítica, en una situación de riesgo. Lo importante en este caso es escuchar, no juzgar y canalizar a un especialista. Esto es básico. Necesitamos que alguien que está en una situación crítica, está en desesperanza, pueda tener el apoyo, el auxilio de gente profesional. Mira, como bien lo has dicho, bienvenido. Las cosas hay que hablarlas por su nombre, decirlas y hablarlas con toda la verdad, sobre todo tratándose de un tema tan importante. Resulta que el suicidio es la única causa de muerte que tú nos comentabas hace un rato, se puede evitar. ¿Qué es lo que sucede con el suicidio? ¿Qué pasa en la mente de un joven para que llegue a esto? Mira, lo que hemos encontrado inicialmente es situaciones depresivas. El 65% de los casos que nos llegan a consulta es gente que vive una situación de depresión. Hay que recalcar, muy importante, no siempre se diagnostica bien la depresión. La gente puede pensar, es una situación temporal, es una cuestión de momento, ahora sí que mi depresión es pasajera, lo cual no necesariamente es así. Hay que hacer un muy buen diagnóstico, hay que saber cuáles son las líneas de tratamiento y sobre todo que el paciente siga las indicaciones del especialista, porque el suicidio tiene estadísticamente el 65% de ellos eran depresivos. Hay otras situaciones como crisis, como separaciones, como situaciones de ansiedad que también pueden o tienen relación al suicidio, pero básicamente la depresión sería la patología que más hay que atender. He escuchado últimamente, principalmente en los jóvenes, que es una cuestión como de chantaje un poco para los papás, ¿no? O sea, lo están utilizando, a lo mejor sí, están en una crisis, están pasando por un momento muy difícil, pero además lo utilizan para conseguir algo. Entonces, como papás, ¿cómo puedes manejar una situación así? Porque si no les haces caso, a lo mejor sí lo hacen, ¿no? Pero también, si caes en el juego, pues te sigues y te toman la medida y hacen lo que quieren. ¿Cómo puedes manejar eso? Hay que mencionar, y qué bueno que lo dices para los papás, ahorita que nos ven muchos papás, es importante decirle que detrás de esta situación de chantaje hay dos elementos: la poca tolerancia a la frustración y la poca capacidad de demora de nuestros adolescentes. Es decir, poca capacidad de demora. Es decir, todo lo quieren ahorita. Así como las pizzas que tienen que llegar forzosamente antes de 30 minutos, quieren que todo lo que los papás le den sea rápido, sin juzgar, sin decir nada y que se les satisfagan todas sus necesidades. Esta condición hace que nuestros adolescentes no estén tolerando el que se les diga que no, el que se les ponga una condición o que haya elementos alrededor de sus peticiones. No todo se les puede dar. Claro. Entonces, esta situación extrema de si no me lo das me suicido o si no me lo das voy a atentar contra mi vida, hay que llevarlo a un especialista porque si está condicionando con su vida, no es una persona sana. Es una persona con una probablemente o depresión o una situación neurótica que hay que atender psicológicamente. Con base en tu experiencia, Ale, ahora sí tanto tiempo trabajando con esta patología, ¿cuáles serían los rasgos de alarma? Porque muchos no lo avisan, que yo creo que es peor, ¿no? ¿Cuáles serían los rasgos de alarma que hay que tomar en cuenta de que un chico puede llegar a este grado? Mira, qué buena pregunta, porque fíjate que son los puntos rojos, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta? Yo digo que siempre todos los suicidas dan mensajes, y uno de ellos es aislarse, cambiar de hábitos, no dormir bien, y sobre todo la situación de falta en el proyecto de vida, es decir,
que no tengan esta planeación de quiero estudiar tal carrera, quiero ir a tal lado, quiero hacer una pareja. Es decir, empiezan como exactamente, no tienen una visión a futuro. Entonces empiezan a cortar todos estos vínculos, estos lazos importantes con la gente, ya no se relacionan con sus cuates, ya no disfrutan lo que antes hacían, y esto obviamente hace que se empiece a deslindar del mundo, se empiece a aislar, y son puntos rojos que hay que tomar en cuenta. ¿Qué métodos están utilizando, por ejemplo, para estar pendientes? ¿No son pastillas o con qué lo están haciendo como para como papás igual detectar de qué cosas hay que alejarlos? Yo creo que todo lo que nos lleve, fíjate qué buena pregunta, porque hay que ver que el ser humano es un ser humano integral, debes tener varias actividades culturales, sociales, recreativas, deportivas y las académicas. El problema y la dificultad que he visto con los padres es que quieren hijos perfectos. ¿A poco no? Sí, todo el mundo quiere, además muchos padres que quieren como realizar sus sueños a través del hijo. ¿O qué crees? Hijos de puros dieces. Y la verdad creo que ninguno de los que estamos aquí sacamos 10 desde kinder hasta la licenciatura, ¿no? Definitivamente no. No. Entonces hay que aceptar esta condición del hijo que a lo mejor no es tan bueno en la parte académica, pero puede ser muy buen deportista o puede tener una habilidad artística. Es decir, sacar los provechos o las condiciones adecuadas que un hijo tiene para hacerlo valer y no nada más etiquetarlo, juzgarlo o señalarlo porque no es buen estudiante, ¿no? Claro. Hay una cosa que yo he escuchado mucho, que el que haya un joven suicida también nos está hablando de una familia, el problema es integral. Sí. Entonces, cuando ya estamos viendo algún rasgo así en algún joven que esté cerca de nosotros o nuestro hijo, ¿qué recomiendas hacer? ¿Que nada más él vaya o que toda la familia sea atendida? Híjoles, esto está excelente que me lo preguntes, porque cuando a consulta me llega la familia, me llevan al paciente y me dicen, aquí se lo dejamos y regresamos en 2 horas, como si le hicieran al automóvil alineación y balanceo y uno lo arregla y ya se lo regresa, ¿no? No, hay necesidad de que se haga un trabajo multi e interdisciplinario, que intervenga un terapeuta familiar, que intervenga un psicoterapeuta individual, y entonces, si el paciente lo necesita, también lo canalizamos a un psiquiatra. Entonces, ya hay todo un trabajo en donde varias áreas clínicas especializadas trabajan, no solo con el paciente, sino con todo el grupo familiar, beneficiándose mucho más. Ay, y como muchas enfermedades, ¿no? Prevenir desde el momento, yo creo, cuando arranca la adolescencia, que puede haber tendencia a que suceda esto, tal vez pues poner atención. Y habrá que platicar mucho con los hijos, la comunicación es lo primero siempre. Ale, te agradecemos mucho, sabemos que este tema da para mucho más y esperamos tenerte aquí varias ocasiones, porque si es una alarma, ya saben, platiquen con sus hijos, sepan qué piensan y qué sienten. Pues muchísimas gracias Ale, y pues mientras nos vamos con Víctor.